Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Dios me le bendiga mucho. En esta maravillosa noche vamos en este momento a orar y pedir su dirección para este nuevo estudio de su palabra. Este estudio que hemos comenzado, ¿verdad? Desde hace ya algunos meses, el Sermón del Monte. Vamos a orar y vamos a pedir su dirección en esta noche. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por darnos esta gran oportunidad que nosotros tenemos de reunirnos, Señor, como hermanos a través de esta tecnología y poder aprovechar al máximo, Señor, el tiempo, porque estos tiempos son malos. Sabemos, Señor, que necesitamos seguir exhortándonos mutuamente, Señor, animándonos, compartiendo, Señor, tu maravillosa palabra. También, Señor, llevando este maravilloso evangelio, Señor, alrededor de nosotros, Señor, al mundo, para que Él pueda ser reconciliado, Señor, las personas contigo. Guíanos en esta noche a poder reconocer tu palabra, poder reflexionar en ella y, Señor, y poder aplicarla en nuestra vida diaria. En el nombre de tu maravilloso Hijo Jesucristo pedimos tu santa dirección. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces, como les dije, vamos a seguir con esta serie del Sermón del Monte y nosotros, ya ustedes saben que en las últimas semanas hemos estado ya estudiando esta conclusión, ¿verdad?, de lo que es este Sermón del Monte, donde nosotros hemos visto más o menos donde el Señor Jesucristo ha estado advirtiéndoles. Y en esta última etapa vemos la segunda advertencia acerca de la hipocresía. Bien, no solamente que se cuiden de no ser hipócritas, pero también les dice a ellos que se cuiden de los hipócritas también. No serlo, pero también cuidarse o estar atentos, velando, Señor, estar alerta, señores, de estas personas hipócritas. Pero antes de iniciar, me gustaría entonces leer el texto de la semana pasada para ir entrando en lo que es el contexto general. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, que es nuestro capítulo. Mateo capítulo 7 y el verso ya 15 en adelante, donde dice: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. El verso 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis, dice su palabra. Por sus frutos los conoceréis. Bien, y este es para mí, que le he puesto este nombre a nuestro primer punto del día de hoy. Bien, un ticket falso. Bien, un ticket falso. Y vamos a ver, porque lo primero que nuestro Señor Jesucristo, en esta última parte, este versículo 20 que acabamos de leer, es: por sus frutos los conoceréis. Es bastante importante prestar atención a estas últimas palabras o a estas palabras de este versículo 20, porque el Señor va a decir algo, ¿verdad?, trascendental en esta parte. Bien, vamos a descubrir bien por qué nosotros también, o yo he puesto este nombre, un ticket falso. Bien, vamos a ir entonces a lo que es Mateo capítulo 7, pero el verso 21 al 23, que es nuestro texto en la noche de hoy. No todo el que me dice, escuchen bien, iglesia, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy a leerlo nuevamente. No todo el que me dice, Señor, Señor, dice Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algo de suma importancia para que todos nosotros entendamos estas palabras en términos generales. Bien, debería de causarles escalofríos, ¿verdad? Todas aquellas personas que piensan que por hacer una confesión de fe o por hacer una oración, bien, van a tener un ticket de entrada al cielo. Lo siento, no es así. Bien, nuestro Señor Jesucristo comienza a afirmar que la entrada, bien, al reino de los cielos no es a través del llamado, bien, Señor, o sea, no solamente de llamar a Jesús Señor, como decimos los dominicanos, de la boca para afuera. Bien, más adelante, en el capítulo 15 de ese mismo evangelio de Mateo, bien, nuestro Señor Jesucristo diría estas palabras: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón, dice, está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Escuchen muy bien, porque de labios, dice el Señor, me honra, pero su corazón está lejos de mí. En términos fáciles dice, en vano ustedes hacen eso. En vano. Bien, ustedes hacen cada una de estas cosas, alabarle, glorificarle, etcétera, 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 hermanos míos. Así que más adelante de este capítulo 15, que nosotros acabamos de leer, bien, él hablará sobre lo que realmente contamina al hombre, bien, y esto es lo que sale del corazón, bien, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo toca después de que dice estas palabras, bien, a estos hipócritas que solamente alaban a Dios de boca, pero realmente su corazón está lejos de él, bien. Haciendo esto que nuestro Señor Jesucristo ha dicho también en este capítulo 15, o diría en este capítulo 15, tiene un justo contraste, ¿verdad?, con lo que Él está diciendo en este Sermón del Monte, en todo el Sermón del Monte. Bien, alguien le hizo una pregunta a nuestro Señor Jesucristo, bien, y fue esta: ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Bien, Lucas registra la respuesta de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera. Él responde a esta pregunta diciendo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Recuerden que estuvimos hablando de esto, ¿bien? Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Pero muchos tratarán, iglesia, muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros, estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé, dice aquí, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, dice nuestro Señor Jesucristo, cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Wow, esto es para mí debe ser muy dramático y debería de hacernos llegar a una reflexión
clara, porque esto es una revelación para muchas personas. Debe de ser una maravillosa revelación para que puedan llegar al verdadero arrepentimiento. Bien, estas personas estaban justificando bien su entrada al reino de los cielos por haberse deleitado en la presencia de Dios, porque habían comido y bebido en la presencia del Señor, bien, y porque habían escuchado sus enseñanzas. Bien, esto es muy importante, bien, porque esto es, como quien dice, otro ticket falso para entrar al reino de los cielos. Bien, no necesariamente el que tú te deleites, bien, en un sentido te deleites en la presencia del Señor como ellos comieron y bebieron, o que hayas escuchado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, te dan entrada bien libremente al cielo o al reino de los cielos según el contexto, bien, pero en este punto muchos tratarán de entrar, muchos van a tratar de negociar esa parte con el Señor para entrar, bien, y este capítulo 7 de Mateo, el versículo 21, escuchen muy bien, este capítulo 7 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es importante. No es de la boca para afuera, hermanos míos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importantísimo. Toda enseñanza en este punto en el cual nosotros nos encontramos, toda enseñanza del Sermón del Monte no es para que nosotros aumentemos el saber, es para que nosotros la obedezcamos. Bien, toda enseñanza del Sermón del Monte no es para aumentar el saber, sino para ser obedecida, hermanos míos. Hacer la voluntad del Padre es lo que nos hará entrar en el reino de los cielos. Bien, ahora, hagamos una pregunta razonable y muy válida. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este punto? Vamos a repasar brevemente lo que nuestro Señor Jesucristo ha venido diciendo en todo el trayecto de este Sermón del Monte. Jesús ha estado enseñando bien que la entrada a Dios, a los beneficios, incluyendo la entrada del reino de Dios, bien, están relacionadas con la bienaventuranza de hombres pobres en espíritu, humildes, bien, que aman la justicia, misericordiosos, puros de corazón, que procuran la paz, aquellos que son perseguidos, insultados, ¿verdad?, a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo y su evangelio. Esto es importante, pero aún así se regocijan por este gran galardón que significa todo esto para ellos. Todas estas actitudes y virtudes, hermanos míos, bien, repercuten en cada aspecto de la vida del verdadero creyente. Es entonces que nuestro Señor Jesucristo, desde el mismo capítulo 5, inicia bien cómo es prácticamente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bien, hablando acerca de que nosotros debemos de ser luz, y déjame ver, yo creo que le puse esta parte, bien, debemos de ser luz a través de nuestras acciones, de nuestras buenas acciones, practicando su justicia, guardando y enseñando su palabra, manejando el odio y el rencor, bien, fidelidad conyugal vitalicia, honra tu propia palabra, ama incluso a tus enemigos, ser generoso, orar, ayunar por y para Dios, perdonar, buscar primero el reino de Dios, no juzgar hipócritamente, discernir al compartir el reino de Dios.
todas estas cosas nosotros podemos evaluar qué es lo que nuestro Señor Jesucristo ha venido diciendo y que es parte de la voluntad de Dios para todos nosotros en cuanto a la entrada del reino de los cielos. Bien, no importa si una persona puede ser un pastor, un diácono, un misionero, un teólogo que se sabe la Biblia desde de cabo a rabo, como nosotros decimos, bien de principio a fin, que hayas nacido y te hayas criado dentro de la iglesia, que hayas estado en la presencia del mismo Dios, nada de eso te hará entrar en el reino de los cielos, hermanos míos. Jesús describió también en Mateo capítulo 7 cómo las personas tratan de negociar esa entrada en el reino de los cielos. Tratan de justificar, como les había dicho, ¿verdad?, esa entrada hacia Él, sea por haber tenido o haber hecho o estar haciendo un gran ministerio, grandes trabajos, grandes obras. Estas personas, bien, a las que nuestro Señor Jesucristo se va a dirigir y a las que Él ya ha comenzado a hablarles, de esas personas que dicen Señor, Señor, o llaman Señor a Jesús, ¿verdad? Pero no solo estas personas dicen Señor a Jesús, no solo se deleitan en la presencia del Señor como estas personas en el capítulo 15 de Mateo, no solo escuchan sus enseñanzas, sino que también logran hacer actos bien y acciones espectaculares en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como nosotros vamos a escuchar lo que nuestro Señor Jesucristo dice a lo siguiente. Escuchen muy bien lo que nuestro Señor Jesucristo dijo también. Muchos, en el versículo 22 de ese capítulo 7, muchos me dirán en aquel día, no algunos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces, dice nuestro Señor, les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis iniquidad. Déjenme leer nuevamente. Señor, no, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces nuestro Señor Jesucristo les declarará, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis iniquidad. Eso es algo que debe de ponernos a nosotros a pensar, iglesia. Eso es algo que nos debe de poner a pensar. Este sermón del monte comienza a instruir a las personas, bien, a que el trabajo principal de un verdadero creyente inicia desde el mismo corazón. Comienza a iniciar desde aquellas cosas que motivan cada una de las acciones que nosotros vayamos a hacer. Bien, de no ser así, no podemos esperar ninguna recompensa por esto. Toda recompensa que nosotros podamos esperar serán solamente terrenales, hermanos míos. No podemos esperar nunca nada de parte de nuestro Dios si desde adentro no comenzamos, ¿verdad?, los propósitos correctos por los cuales debemos de hacerlo. Bien, es específicamente para nuestro Dios. Escuchen muy bien lo que Mateo y nuestro Señor Jesucristo va a dirigirse a unos hipócritas otra vez en el capítulo 23, el verso 28. Así también vosotros, por afuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Para que ustedes comprendan, nuestro Señor Jesucristo dice aquí que por fuera parecéis justos a los hombres,
pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Wow! Esto es duro, hermanos míos. Más arriba de estos versículos, ustedes van a ver que él hace esta comparación de estas tumbas blanqueadas, hermosas, bonitas por fuera y todo eso, pero que por dentro están llenos de huesos y de muertos, de abominación, de inmundicia. Estas cosas, hermanos míos, son las que nuestro Señor Jesucristo les dice a escribas y fariseos. Es el contexto también que nosotros encontramos también en el Sermón del Monte, que nuestra justicia debe superar su hipocresía. De no ser así, no importa que tú ores, no importa que tú diezmes, que tú des ofrendas, que seas generoso con personas, no importa que tú ayunes, no importa las miles de palabras que tú puedas dirigir a nuestro Dios, no obtendrás entrada en el reino de los cielos. Si no haces la voluntad del Padre que está en los cielos. Bien, procura hacer su voluntad, hermano mío, porque un día serás cortado de la tierra y no importa qué tanto te afanes, no durarás una hora más en este mundo. Procura hacer su voluntad, porque un día serás cortado y no importa qué tanto te afanes, no durarás una hora más en este mundo. Hermanos, esto no hace bien, no nos debe de hacer pensar que nuestro Señor Jesucristo está hablando de que la salvación es por medio de obras. No. Bien, nosotros somos salvos por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecho y consumado en una cruz, bien, y resucitado al tercer día. Bien, no es por lo que nosotros podamos hacer. Sería fácil malinterpretar lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo con respecto a hacer la voluntad de Dios y que eso es lo que nos brinda entrada en el reino de los cielos. Jesús no defiende, hermanos míos, la salvación por medio de obras, sino por una fe auténtica real, hermanos míos, que da buenos frutos, que nos impulsa a actuar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo fomenta en este punto. No por obras, pero escuchen muy bien, la fe real y verdadera nos conduce a hacer buenas obras. Una fe auténtica no da malos frutos. Una fe auténtica no es infructuosa. Eso es claro. Es uno o lo otro. No hay términos medios. Nuestro Señor Jesucristo no está dando términos medios en este sermón del monte. O das fruto o no das fruto. Bien, das fruto. Y si das fruto malo, sea que des fruto malo o que no des fruto, serás cortado y echado al fuego. Es así. Bien, si das fruto malo, eres un hipócrita. O sea, si las motivaciones que tú tienes para hacer o que nosotros tenemos para hacer cualquier cosa por el reino de los cielos o por cualquier persona alrededor del mundo, bien, si no lo hacemos para obedecer la voluntad de Dios, en obediencia a Dios, bien, entonces, hermanos míos, eso es un fruto malo. Cuando nosotros no tenemos amor, como dice el apóstol Pablo, de nada nos sirve, de nada nos vale. En este caso podemos alabar a Dios con nuestra boca grandemente y aún así ser vano, hacerlo vanamente. Tengamos mucha cuenta, hermanos míos, con respecto a eso, porque nuestro Señor Jesucristo es muy claro.
Si realmente eres un verdadero creyente, vas entonces a hacer la voluntad del Padre. Y como dijo en el capítulo 5, sed vosotros perfectos, así como vuestro Padre es perfecto. Esta palabra no le queda grande, hermanos míos, a los verdaderos creyentes, aunque estos caigan. Esta palabra perfección, esta palabra santidad, no le queda grande a los creyentes que tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Cuidémonos de no llegar a ese punto de nuestra vida y ser ignorados por nuestro Dios, o incluso que nos puedan decir, no los conozco, ni siquiera sé de dónde son. Cuidémonos de que estas palabras nunca las escuchemos en ese punto de nuestra existencia, porque sería el principio del fin de nuestra existencia igual. Cuidémonos de eso porque este es el tiempo para nosotros, ¿verdad? No solamente orar a Dios, sino también hacer su voluntad. Yo creo que Santiago habló de eso y podemos hablar eso en lo que es las preguntas y respuestas y tener, ¿verdad? Vamos a orar, tener este tiempo para estas personas de los hermanos que están aquí en Zoom. Muchas gracias, hermanos míos. Vamos a orar y dar gracias a Dios por este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por guiarnos a través de esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender con mucha claridad estos textos. Señor, tu evangelio es muy claro, Señor. Guíanos a poder entender que si somos tuyos, de nadie más somos. Que si somos un buen árbol, buenos frutos daremos. Pero que si somos un árbol malo, Señor, sabemos lo que vamos a dar. Guíanos a poder evaluar esta parte de nuestra vida, para que aún en nuestras acciones, que puedan ser aparentemente justas para los hombres, o como dice el proverbio, que hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero que su final conduce a muerte. Ayúdanos, Señor, a poder comprender cuál es tu voluntad, aprender de eso, pero ponerla en práctica. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermanos de Facebook Live. Nos vemos la próxima semana. Bueno, la próxima semana, déjenme darle un pequeño anuncio. La próxima semana vamos a tener el pastor John Webb teniendo un tiempo de reflexión también para todos nosotros a través de esta tecnología Zoom. Bien, vamos a orar también por él, oren por él. Él va a estar pasando por acá el próximo domingo, pero el miércoles estará con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Bien, Dios me le bendiga, hermanos de Facebook Live. Bye, bye.